Hola compañeras y compañeros y profesor. A nuestro grupo, conformado por mi persona, Christopher Paniagua, y mis compañeras Mariana Chaverri, Maricruz Murillo y Tatiana Peña, nos corresponde investigar sobre el Sahel, las migraciones y el terrorismo. Para comenzar, vamos a dar inicio a la contextualización del tema. Entonces, ¿qué es el Sahel? Es una amplia zona biogeográfica que recorre el norte del continente africano de este a oeste. Constituye una transición entre el desierto del Sahara al norte y la sabana sudanesa al sur, y está ubicado entre el Océano Atlántico y el Mar Rojo. El Sahel contiene partes de los territorios de los países que ven en pantalla. Entonces, para poder comprender lo que sucede acá en la actualidad, primero tenemos que entender el contexto histórico. Para comenzar, debemos tener en cuenta el periodo histórico del reparto de África. Las potencias europeas tuvieron poca o nula preocupación por las diferencias étnicas, culturales y religiosas de los pueblos sobre los cuales ejercieron su control, situación que se vio exacerbada al oficializar la distribución de los territorios en la Conferencia de Berlín de 1885. Lamentablemente, dicha división tan arbitraria llegó a ser a la postre el origen de muchos conflictos étnicos y fronterizos. Actualmente, el Sahel no es una región que enfrente un solo problema, sino que hace frente a conflictos armados, inseguridad alimentaria, desnutrición, epidemias, desastres naturales, pobreza extrema y, por supuesto, los efectos del cambio climático. La pobreza extrema es una de las situaciones más difíciles que afronta el Sahel. Podemos ver que en un indicador como el Índice de Desarrollo Humano, el promedio entre las naciones de la región es de 0,474, mientras que el promedio global se encuentra mucho más alto, en 0,721. También vamos a entender la situación de crisis alimentaria y desnutrición en la región. Para ello debemos entender primero qué es el hambre estacional. Es un fenómeno que se produce todos los años en numerosos países africanos, en los que la población depende de una agricultura de subsistencia. Lo que pasa es que la estación del hambre corresponde al periodo que transcurre entre el momento en que se agotan las reservas de la primera cosecha y el momento en que se pueden comenzar a recoger la siguiente. Según datos recientes, en la región del Sahel se encuentran hasta 5,9 millones de niños en desnutrición y hasta 23,5 millones de personas que no cuentan con los recursos suficientes para alimentarse. Esto compone 1 de cada 25 personas en situación de inseguridad alimentaria. Casi 1 de cada 5 niños en la región del Sahel muere antes de cumplir 5 años, y un tercio de esas muertes se atribuyen a la desnutrición. Chad, Mali y Níger acogen el 70% de todos los niños con desnutrición aguda en la región. Ahora que hemos entrado en contexto sobre la realidad socioeconómica en el Sahel, es momento de continuar con la información más aterrizada al tema de migraciones y terrorismo, que se desarrollarán a continuación por mis compañeras. Okay. El Sahel es una región plagada de conflictos, crisis e inestabilidad. El terrorismo allí se puede ver desde dos formas. La primera, como una consecuencia de esta inestabilidad política, de la crisis alimentaria, económica, ambiental, de conflictos independentistas y de algunos golpes de Estado que han creado un ambiente óptimo para que el terrorismo se desarrolle en la región. Desde una visión geopolítica, el terrorismo es una amenaza híbrida. Esto porque es un actor no convencional que, en este caso particular de la región del Sahel, se involucra o se integra con otros actores no convencionales, como son grupos insurgentes o independentistas, los cuales tienen una lucha o generan una amenaza no convencional con métodos no convencionales ante un Estado que sí es convencional, que en este caso serían los países o los estados de la región del Sahel. Algunas causas que menciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que crean el terrorismo en la región africana se pueden basar en dos perspectivas. Es que no tengan perspectivas económicas y que la población no tenga un propósito. Eso se puede ver porque son estados frágiles y débiles que han tenido una gran negligencia en cuanto a educación, oportunidades de empleo, salud, y además han dado una exposición constante a la violencia de la población. Por lo tanto, estos han tenido grandes problemas y han generado una pobreza que facilita el reclutamiento de nuevos miembros para células criminales o terroristas, y en algunos casos por esta división colonial que explicaba mi compañero Christopher, ha creado problemas identitarios y además de eso, económicos, que lo que sucede es que las personas pueden ser discriminadas tanto dentro del Sahel como fuera de este. Identitarios nos referimos dentro del Sahel porque hay poblaciones nómadas
que fueron discriminadas en su mismo estado y que tenían tal vez, estaban situadas en regiones donde tenían recursos como el uranio, pero que eso no se les dejaba, no tenían acceso a él debido a la población a la que pertenecían. Entonces estaban excluidos y se terminaban uniendo a células terroristas. También personas que decidían emigrar del Sahel hacia el Magreb o a Europa, cuando llegaban encontraban que no eran incluidos en la sociedad, que más bien eran discriminados. Entonces, sin tener una perspectiva económica ni un propósito, lo que sucedía era que los grupos terroristas los incluían y les daban, en algunos casos, un propósito por medio de un grupo identitario o de la religión, y en otros casos se dice que incluso les podían llegar a pagar. Entonces, le daban esta perspectiva económica. Acá podemos ver un mapa en la que se ve primero que Mali es es como uno de los estados principales que ha sido más afectado por el terrorismo. En estas letras vemos AQMI, que es Al Qaeda Magreb Islamista Ansar al-Din. Estos dos grupos terroristas, para empezar, como mencionaba Colin Flynn, son células que se encuentran en diversos estados, entonces podemos ver que no están solo en Mali, pero que llegaron a este territorio, que su presencia se vio más reflejada, fue cuando Mali tuvo un problema con un golpe de Estado en el cual los grupos terroristas se vincularon con los Tuareg, que son un grupo nómada discriminado dentro de Mali, y le dieron un, como un ingreso a estos grupos terroristas. Por lo tanto, también se pueden ver otros actores como los franceses, que son de los principales para combatir el terrorismo, algunas bases de la ONU, y acá también se puede ver en Níger, Boko Haram, que es un grupo terrorista, y Seleka, que es un grupo insurgente. A continuación les voy a hablar un poco sobre la migración en el Sahel. Esta zona ha sido históricamente un lugar de paso. Los estados del área desde el siglo pasado han desarrollado infraestructuras de comunicación para explotar uranio, petróleo y gas entre el Magreb y el Sahel, y esto ha generado corredores que conectan estas dos áreas. Al lado de la apertura de estas rutas hay múltiples factores que impulsan la migración, como la duradera violencia intercomunal y los demás factores que ya han mencionado con anterioridad mis compañeros Maricruz y Christopher. La migración de África Occidental es en un 90% intrarregional y en un 10% se dirige a destinos más lejanos como en Europa. Casi 4 millones de personas son migrantes en esta área, con información actualizada al 30 de abril. Las rutas más conocidas de migración son tres. Primero, la Mediterránea Occidental, que se observa en las flechas moradas, que tiene como destino España continental o los enclaves de Ceuta y Melilla en el norte de África. A estos se transitan mediante Marruecos o Algeria. Ha sido una de las rutas más frecuentadas para entrar a Europa, pero esto ha disminuido por el control fronterizo fortalecido por parte de Marruecos y la Unión Europea, además de la pandemia de COVID-19. La Mediterránea Central, que es la que está en las flechas cafés, tiene como destino el sur de Italia y de aquí tal vez algunos otros países de Europa. El tránsito es a través de Libia, Egipto o Túnez, y hay riesgos de llegar de utilizar esta ruta, como morir de deshidratación en el desierto, como ser traficados y en el cruce por el mar, ya que un 3% de las personas que toman este viaje mueren. La ruta central mediterránea tiene como destino las Islas Canarias y el tránsito es a través de estos estados costeros de África. Esta ruta ha incrementado en su flujo migratorio por el cierre o por el endurecimiento del control fronterizo en la ruta Mediterránea Occidental. Vemos que en el año pasado 23,000 personas llegaron a las Canarias en botes, y este número es una cifra 8 veces mayor al que se vio en el 2019. La situación actual en Ceuta es la siguiente. 8,000 migrantes recientemente llegaron a Ceuta desde Marruecos y se presume que fueron utilizados como instrumento político por parte de Marruecos para presionar a España. ¿Por qué? Porque España admitió y está tratando al líder del Frente Polisario, que busca la independización de Sahara Occidental. Entonces están tratándolo en España y por esto se dice que Marruecos dejó que entraran todos los migrantes. En la siguiente diapositiva vemos un breve video donde se ven a los oficiales de policía marroquíes dejando pasar a los migrantes, y se dice que también Marruecos disminuyó la cantidad de oficiales que habían en la frontera. Ahí en la actualidad se volvieron a 5,600 migrantes y se dice que la situación ya ha sido un poco más controlada por Marruecos. Del lado de Melilla, la situación ha sido difícil durante varios años. A esta frontera se le conoce como The Wall of Europe, ya que es una de dos fronteras europeas en el continente africano.
En esta zona, la policía marroquí ha incendiado campos de migrantes subsaharianos para impedir que se establezcan en esta zona y para impedir que se agrupen para poder intentar cruzar la frontera. Y por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que la Unión Europea es de los principales actores internacionales en el Sahel. Pero hay que tomar en cuenta que la actitud ha cambiado para cumplir el objetivo de frenar los flujos migratorios, como lo explicaba Mariana, porque se percibe que las fronteras porosas es uno de los principales desafíos, ¿verdad? Sin embargo, la migración no es un fenómeno nuevo, ni tampoco sus intentos de gestión. Lo nuevo es la cantidad de migrantes que transitan y los cambios que ha provocado en las políticas de la Unión Europea. Este proceso comenzó de manera más sistemática en el 2011 con la publicación de la Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y Desarrollo en el Sahel. Por lo tanto, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que ahora se está tomando un camino a hacerle frente a las amenazas inmediatas a la seguridad y por lo tanto hay un nuevo enfoque nexo seguridad-migración que está emergiendo como el marco principal. Eso para reducir la migración irregular, como les decía. Sin embargo, ¿verdad? Se considera que esto es inadecuado porque la movilidad transfronteriza de la fuerza laboral es un factor económico crucial y deberían centrarse en soluciones a largo plazo como un estado de desarrollo en estos países. No obstante, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta que la Unión Europea es el mayor proveedor de desarrollo y asistencia humanitaria del Sahel. A pesar, ¿verdad?, de que se ha intentado amenazar si el Estado no está dispuesto a cooperar en materia de migración. Si llegamos a la siguiente, también el Magreb ha sido tradicionalmente, como lo hablaba Mariana, una zona de tránsito para la migración subsahariana en su camino a Europa. Sin embargo, esto ha ido cambiando y se ha convertido al Magreb en un destino migratorio. Por lo tanto, eso ha provocado denuncias a estos países y a los países del Sahel porque están haciendo el papel de la Unión Europea en detenciones arbitrarias y expulsión de inmigrantes. Entonces, para el 2020, al principios de año, se había documentado la expulsión de 3.779 personas de Argelia hacia Níger, y en Libia, solo en el mes de febrero fueron expulsados 3.400 migrantes interceptados en las aguas del Mediterráneo. Y en cuanto a Marruecos, lo que se critica es que las personas que están detrás de esto han gastado todos los millones de euros que Europa les ha dado para garantizar el éxito de las operaciones de expulsión de migrantes, ya sea hacia la frontera de Argelia o hacia países del Sahel. Entonces, el Código Geopolítico de la Unión Europea con respecto a lo que nos dice Flint y a lo que hemos visto durante la exposición. Los aliados actuales y potenciales, podríamos decir, de la Unión Europea son los países del Sahel y del Magreb, la ONU y la OIM, debido a que ellos trabajan con respecto a la Unión Europea con respecto a los migrantes. Los enemigos actuales y potenciales, la migración irregular, que es lo que ellos están intentando combatir. Cómo mantener los aliados y nutrir los potenciales, ¿verdad? Es a través de la cooperación que se les están dando, tanto en desarrollo como en seguridad, ¿verdad? Y el financiamiento de estos países y el dinero que la Unión Europea les están dando para que lleven a cabo las políticas. Y cómo contrarrestar los enemigos y amenazas emergentes. Esto a través de las políticas agresivas de las que hablaba, el financiamiento de la misma manera de estos países a los que se les está dando el dinero y las amenazas de quitar la cooperación para el desarrollo. ¿Y cómo se justifica? Primero, el determinar la migración como un enemigo y después, al financiar entes externos que no es la Unión Europea, sino otros países para que hagan y lleven a cabo estas políticas que podrían no ser bien vistas, pero al no llevarlas a cabo la Unión Europea, sino otros países, pues se lavan las manos con respecto a lo que está sucediendo. Ok, ahora, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontramos en esta investigación? Con respecto al terrorismo, las condiciones de la región permiten que éste se desarrolle. Sin embargo, esta actividad ocasiona una serie de problemáticas que dificulta la vida en el Sahel. Por ende, esto genera e impulsa la inmigración
aún así siendo un viaje peligroso que muchos están dispuestos a tomar por las graves condiciones de vida que hay en sus países de origen y sin importar el endurecimiento de las restricciones fronterizas. También la Unión Europea tiene mucha participación en el Sahel, especialmente más en el ámbito de seguridad y la defensa que en el desarrollo. A continuación están nuestras referencias y les agradecemos mucho su atención.